Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, fascina y a veces nos da dolores de cabeza a muchos: la mezcla y la masterización de audio. Siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Qué hace que una canción pase de sonar bien a sonar realmente pro? Es la pregunta del millón, sí. Y mucho tiene que ver con entender bien las etapas y, sobre todo, evitar ciertos errores que son súper comunes. Errores que te frenan incluso si la idea musical es genial. Justamente, para esta charla estuvimos revisando un análisis bastante completo sobre las claves para la mezcla y masterización, y nuestra idea, nuestra misión, digamos, es cómo desarmar esos obstáculos, esos problemas frecuentes. Ujú. Y ver qué filosofías, qué técnicas nos ayudan a superarlos, ¿no? Exacto. Entender qué hace que una mezcla como que funcione, que conecte. Y vamos a ver que algunas cosas que hacemos casi por instinto, que parecen lógicas, bueno, pueden ser contraproducentes. Algo más estratégico. Bueno, dale, vamos a meternos en esto. Dale. Primero, pongamos un poco de contexto. La mezcla y la masterización son fases críticas, de verdad. Pueden levantar una canción a su máximo potencial o, bueno, hundirla. Y lo curioso es que según lo que estuvimos viendo, hay como patrones, ¿viste? Problemas que se repiten una y otra vez. Y les pasa a todos, a los que recién empiezan y a gente con mucha experiencia también. Entiendo. Y supongo que identificar esos patrones, entenderlos, es clave para cualquiera que busque ese sonido pulido. No es solo para los ingenieros de mezcla, ¿o sí? No para nada, totalmente. Al final, se trata de que tu idea, tu visión artística, se escuche clara, sin que la técnica la opaque, digamos. Ok, perfecto. Entonces arranquemos por la base, por los cimientos. El material que revisamos le da muchísima importancia a algo que parece obvio, pero que es vital: ¿dónde escuchamos? El primer gran tema es la acústica deficiente y un monitoreo inadecuado. Tan grave es esto, ¿cuánto nos puede sabotear? Uf, muchísimo. Y de formas que a veces ni te das cuenta al principio. Una sala sin tratamiento acústico no es solo un lugar que suena medio raro. No. Es un entorno que activamente te engaña el oído. Genera reflexiones por todos lados, ecos raros, frecuencias graves que se acumulan acá y desaparecen allá, los famosos modos propios, cancelaciones, filtros peine. O sea, la sala te colorea, te distorsiona tanto el sonido que lo que vos escuchás no tiene nada que ver con la grabación real. Entiendo. O sea que estás tomando decisiones clave de mezcla, moviendo la EQ, ajustando compresores, poniendo niveles, pero basado en información falsa que te da la sala. Es como... Es como intentar pintar un cuadro con anteojos de colores. Esa es, exactamente. Es buenísima esa analogía. Y acá el análisis que vimos dice algo interesante. Si estás en esas condiciones acústicas pésimas, unos buenos auriculares de calidad profesional, bien calibrados, pueden ser más confiables que unos monitores carísimos en esa sala sin tratar. Ah, mira vos. Ojo, no es que los auriculares sean la solución mágica para todo, pero pueden ser como un mal menor, ¿entendés? Para tomar decisiones un poquito más cercanas a la realidad cuando la sala es un desastre. La fidelidad del aparato importa, claro, pero el entorno te puede dominar si no lo controlas. Queda clarísimo por qué ese punto es tan crítico. Bueno, pasemos a otro tema que siempre genera debate: la tecnología. Hoy estamos como inundados de plugins, ¿no? Uf, sí. Parece que hay una solución mágica para cada cosita. Y la tentación de bajar y acumular herramientas es enorme. El segundo problema recurrente que marca el análisis es esa dependencia excesiva de plugins y la búsqueda de atajos. Es que es una trampa muy fácil de caer en la era digital, ¿no? Pero los plugins son eso, herramientas, nada más. No te reemplazan el saber cómo funciona el sonido, los fundamentos, ni la habilidad principal, un oído entrenado. El análisis lo subraya mucho. Hay ingenieros grosos, de nivel mundial, que logran resultados espectaculares con herramientas súper básicas. A veces las que vienen con el programa, o equipos analógicos viejísimos. O sea, no es cuestión de tener el último plugin que salió, el más caro. No, para nada. De hecho, abusar del procesamiento, sobre todo con plugins que emulan cosas analógicas o que meten mucha saturación, puede ser malo, activamente malo. Te mete artefactos que no querés, distorsión por intermodulación, IMD,
que te crea frecuencias nuevas, raras, a veces disonantes, Ujú. distorsión armónica total, THD, que te suma armónicos y te puede ensuciar todo, y el famoso aliasing, que son como frecuencias fantasma, errores del cálculo digital, sobre todo si forzas mucho el proceso. Claro. Todo eso te degrada la claridad, la calidad del audio. A veces de a poquito, pero se va sumando. La clave no es usar un montón de plugins, sino usarlos justos, bien usados y sabiendo por qué los usas. Tiene toda la lógica del mundo. Y siguiendo con esa idea de las prácticas habituales, mencionaste antes algo que a mí me parece súper intuitivo. Ajustar cada pista por separado, en solo. Parece lo más lógico para concentrarse, ¿no? Pero el material lo pone como el tercer problema. Mezcla en solo, aislamiento de pistas. ¿Por qué algo que parece tan útil puede ser perjudicial? Porque la música en el fondo es interacción. Es como una conversación constante entre todos los elementos. Ajá. Una guitarra puede sonar increíble sola, hermosa, pero su rol de verdad, cómo encaja en el espectro, en las frecuencias, cambia totalmente cuando la escuchas con el bajo, la batería, la voz, los teclados. Entonces las decisiones que tomas escuchando esa guitarra aislada, de EQ, de compresión muchas veces, resultan completamente equivocadas o hasta te juegan en contra cuando la pones de nuevo en la mezcla. Capaz que ahora choca con la voz o se come el espacio del teclado. Es como intentar ajustar el color de una piecita de un rompecabezas sin mirar la foto completa. El contexto lo es todo. Entonces, la recomendación es evitar el botón solo casi siempre. Para las decisiones creativas importantes, balance, EQ, compresión, efectos, sí. La recomendación fuerte es tomarlas siempre escuchando todo junto. El solo te sirve para cosas muy puntuales. Buscar un ruidito, un clic, entender bien qué hace una pista específica, pero no para definir su sonido final dentro del conjunto. El contexto manda. Ok, clarísimo. Volvamos a los pilares, a lo fundamental. Niveles y ubicación en el espacio. El cuarto problema que se identifica es un mal balance y panorama. Esto suena a básico. Y según el análisis que vimos, quizás sea el más fundamental de todos. El balance, o sea, los niveles relativos entre cada instrumento. Cada voz define la jerarquía, dónde está el foco, el impacto emocional de la canción. Si esto falla, si la voz está enterrada o la bata casi no se oye, todo lo demás, no importa qué tan sofisticado sea el procesamiento que le metas después, se cae. La mezcla va a sonar débil, confusa, sin coherencia. Y el panorama, la ubicación izquierda-derecha también es tan crítico. Igual de crucial. Un panorama mal manejado, todo amontonado en el medio o con agujeros raros en la imagen estéreo, te crea una sensación de confusión, de falta de claridad, de separación. Los elementos importantes se pueden perder. Un buen balance y un panorama bien definidos son los cimientos, la estructura sobre la que construís una mezcla sólida, clara. Tomarse tiempo para esto, incluso antes de empezar a meter otros procesadores, es clave. Oro puro. Hablando de construir sobre esos cimientos, la ecualización, la EQ, es una herramienta súper poderosa. El quinto problema es su uso incorrecto. ¿Dónde metemos la pata normalmente con la EQ? El análisis señala dos errores principales. Primero, ser demasiado agresivos o usarla sin saber bien qué estamos buscando. A veces, queriendo sacar una frecuencia molesta, nos llevamos puestas frecuencias de al lado que son esenciales para el cuerpo, el calor, la definición del instrumento. Y el segundo error común con la EQ, Uno que es muy tentador. Intentar copiar las curvas de EQ de canciones de referencia que nos gustan, sobre todo si ya están masterizadas. Ah, sí, eso se ve mucho. Pero es un error de concepto grave, porque ignora las diferencias gigantes que hay en dinámica, en densidad espectral, en los arreglos, entre nuestra mezcla, que está en proceso, y ese producto final súper pulido. Es como querer usar los planos de un rascacielos terminado para construir los cimientos de una cabañita. No aplica. La EQ tiene que responder a lo que necesita nuestra mezcla específica. Entendido. Eso es una gran aclaración. Ahora, metámonos en el mundo de la dinámica, compresión y limitadores. Herramientas potentes, pero, sí, muchas veces mal entendidas.
El sexto problema, su uso inadecuado. Acá la distinción que hace el análisis es vital. Los limitadores originalmente están pensados para cortar picos muy rápidos, muy puntuales y evitar que sature, que haga clipping digital. No son la herramienta principal para aplastar la mezcla y hacerla sonar más fuerte. Usarlos de forma muy agresiva para ganar volumen a lo loco es una de las cosas más destructivas que puedes hacer. Te mete distorsión, muchas veces aliasing, y te aniquila el rango dinámico. Te deja la música chata, sin impacto y que cansa el oído enseguida. ¿Y la compresión entonces? ¿Cuál sería su rol correcto, digamos? La compresión sí se usa para controlar el rango dinámico, la diferencia entre lo más suave y lo más fuerte. También para dar cohesión, para que las cosas peguen juntas. Para realzar el sustain de un sonido o, sí, para aumentar el volumen percibido de forma más controlada. Pero la clave es que tiene que ser estratégica. Si la usas mal, demasiada reducción, tiempos de ataque y release que no van con el material, podés ahogar el sonido, quitarle la pegada, el punch, o hacerlo sonar artificial, como si no pudiera respirar. Bien, bien. Hemos cubierto varios de los grandes problemas. Pero el análisis menciona otros puntos importantes que también pueden tirar abajo una mezcla. Quizá podemos agrupar algunos que están relacionados. Por ejemplo, se habla del mal manejo de la etapa de ganancia, gain staging. ¿Cómo se conecta esto con lo que ya dijimos? Se conecta con todo, directo, especialmente con los plugins. Un mal gain staging, o sea, niveles demasiado altos entrando a la mezcla o a los propios plugins, no solo te causa el clipping digital obvio, sino que puede hacer que los compresores, los saturadores, las emulaciones analógicas reaccionen raro o te generen más distorsión de la que querías. Claro. Y si los niveles son muy bajos, te aumenta el ruido de fondo. Es el primerísimo paso para asegurarte de que todo funcione bien y tener margen para trabajar. Fundamental hacerlo bien desde el principio. Tiene sentido, ¿sí? Y ligado a eso, está el problema de usar sonidos ya ultra procesados desde la producción. Si un sonido ya viene con 1000 efectos, compresión, distorsión, Se vuelve muy difícil meterlo de forma natural y que quede bien en la mezcla. Es como intentar encajar una pieza de Lego gigante, ya toda decorada, en un mosaico delicado. Perdes toda la flexibilidad para darle forma y hacerlo convivir con los demás. Otro punto técnico que mencionan, problemas de fase y compatibilidad mono. ¿Por qué sigue siendo importante checar en mono hoy en día? Porque muchísima gente sigue escuchando música en sistemas mono, el parlante del celu, algunos altavoces Bluetooth, sistemas de sonido en lugares públicos. Es verdad. Si tenés cancelaciones de fase importantes, por ejemplo, entre los micrófonos de una batería grabada con varios micros, o por culpa de algunos procesos estéreo, algunos elementos pueden sonar mucho más débiles o incluso desaparecer cuando sumás la señal a mono. Chequear en mono te asegura que la mezcla se traduzca bien a cualquier sistema. Y claro, no podemos olvidarnos de la materia prima, grabaciones de baja calidad. Si lo que grabaste de entrada es malo, Sí. la mezcla y la masterización pueden hacer muy poquito. No hay magia que convierta una mala grabación en una excelente. Intentar arreglar problemas graves de ruido, de acústica mala, de una mala ejecución, con procesamiento a lo loco, usualmente solo empeora las cosas, añade artefactos y suena súper artificial. Y muy ligado a esto están las expectativas poco realistas sobre el mastering. ¿Qué no es la masterización? Definitivamente no es una cirugía reconstructiva para salvar una mezcla que está rota. Es la etapa final, el control de calidad. Es pulir detalles, asegurar que haya coherencia en el tono y el volumen entre las canciones de un disco, por ejemplo, y preparar el audio para los distintos formatos de distribución. ¿Puede hacer correcciones sutiles? Sí, pero no puede reestructurar una mala mezcla desde cero. Y el último punto que marcaba el análisis, la confusión en la diferenciación de roles. Esa idea de que una sola persona haga todo. Producir, mezclar, masterizar. Que es súper común, por temas de presupuesto o de querer tener todo el control. Pero se pierde algo muy valioso, la perspectiva fresca. Un ingeniero de mezcla distinto al productor y un ingeniero de mastering distinto al de mezcla aportan oídos frescos, una objetividad que es crucial en cada etapa. Cada rol tiene su enfoque, su especialización. Ok. Hemos dibujado un mapa bastante claro de todos los posibles tropezones. Ahora, demos vuelta a la página. Basándonos en el mismo material,
¿Cuáles serían las claves, las soluciones, los enfoques que se recomiendan para navegar esto y apuntar a ese sonido pro? La primera solución, y el análisis le da muchísima importancia, es priorizar y entrenar el oído. Suena a cliché, lo sé, pero es la verdad fundamental. Tu oído es la herramienta definitiva. Las decisiones más críticas, balance, tonalidad, dinámica, la espacialidad, se toman escuchando activamente, de forma crítica, no solo mirando gráficos o numeritos en la pantalla. Hay que invertir tiempo en entrenar el oído, reconocer frecuencias, compresiones sutiles, distorsiones y desarrollar una memoria auditiva que sea confiable. Volvemos a lo esencial, escuchar. Y esto conecta perfecto con la segunda solución. Invertir en la acústica de la sala y en transductores, monitores o auriculares de calidad. Exacto. Antes de gastar una fortuna en el último plugin de moda, asegúrate de que podés confiar en lo que estás escuchando. Una sala con un tratamiento acústico decente y unos monitores o auriculares que te muestren el sonido de forma fiel, neutra, son inversiones mucho más inteligentes a largo plazo. Incluso sugieren pensar en consultar a un ingeniero acústico si se puede. Puede hacer una diferencia gigante. Y en cuanto a la forma de trabajar, al método, ¿hay algún enfoque que se recomiende? Sí, la tercera solución que proponen es adoptar un flujo de trabajo de grande a pequeño, lo que a veces se llama top-down mixing. ¿Cómo es eso? Significa empezar haciendo ajustes generales, sutiles, en el bus de mezcla principal, donde llega toda la música junta. Quizás una EQ general muy suave, un poquito de compresión para pegar todo, antes de meterte a trabajar fuerte en cada pista individual. ¿Y qué ventaja tiene empezar así por el todo? Te obliga a pensar en el sonido global desde el minuto 1. Ayuda a mantener la coherencia, a tomar decisiones más musicales, siempre en contexto. Y muchas veces resulta que necesitas menos procesamiento en cada pista individual después. Puede llevar a mezclas más naturales, menos sobreprocesadas. Interesante enfoque, sí. Y volviendo a los fundamentos, la cuarta solución es dominar el balance y el panorama. Dedicarles tiempo de calidad. El análisis insiste muchísimo en esto. Un buen balance, logrado con paciencia, incluso recomiendan empezar en mono para enfocarte solo en los niveles y cómo se relacionan los instrumentos, te puede resolver el 80% de los problemas de una mezcla antes de siquiera pensar en EQ o compresión avanzada. Es el esqueleto de la canción. Una vez que ese esqueleto está firme, ¿cómo encaramos la EQ y la compresión de forma constructiva? Ahí vienen las soluciones 5 y 6, ecualización correctiva y musical. Usarla después de tener un buen balance, siempre escuchando en contexto, con ajustes que generalmente deberían ser sutiles, enfocados en resolver problemas puntuales, resonancias feas, enmascaramiento entre instrumentos, o en realzar algo musicalmente, pero sin destrozar el sonido original del instrumento. Y compresión estratégica. Usarla con una intención clara, no porque sí. Entender qué quieres lograr, controlar picos, añadir sustain, dar pegada, cohesionar un grupo de instrumentos y ajustar los parámetros, ataque, release, ratio, umbral, con cuidado para ese objetivo específico. Ajá. Y para el limitador en el Boss Master, usarlo con muchísima sutileza, solo para controlar los picos más altos, no como una máquina de hacer todo más fuerte. Mencionan también la compresión paralela como una técnica muy útil para añadir densidad o pegada sin aplastar toda la dinámica principal. Bien. ¿Qué otros pasos prácticos se recomiendan? La séptima solución es una etapa de ganancia meticulosa desde el inicio. Asegurarte de que todas tus pistas entran a la mezcla, ya sea virtual o física, a un nivel sano, con suficiente headroom, o sea, margen, antes de que sature, y una buena relación señal-ruido. Esto hace que todo lo que viene después funcione mucho mejor. Y si miramos incluso antes, a la etapa de producción. La octava solución: seleccionar sonidos brutos o menos procesados durante la producción. Elegir sonidos base que tengan más rango dinámico, más información espectral, te da mucha más flexibilidad después para moldearlos, para integrarlos creativamente en la mezcla. Muy bien. Las siguientes dos soluciones se centran más en la escucha final y en darle vida a la mezcla. Atención a la compatibilidad mono y estéreo, verificar en ambos formatos sigue siendo clave, y el uso inteligente de la automatización.
La automatización es una herramienta creativa súper poderosa y que a veces no se usa tanto como se debería. Te permite darle vida, movimiento a la mezcla, ajustar niveles, paneos, envíos, efectos, parámetros de plugins a lo largo de la canción. Claro que no sea todo estático. Exacto. Es lo que permite que una parte baje la intensidad y otra explote, que la voz respire en la estrofa y se adelante en el estribillo. Es clave para la expresividad final. Y finalmente, las últimas dos claves nos traen de vuelta a la perspectiva general y al cuidado personal. Entender el rol de cada etapa y evitar la fatiga auditiva. Exacto. Respetar que la producción, la mezcla y la masterización son fases distintas, con objetivos diferentes. La calidad se va construyendo paso a paso. Y cuidar nuestros oídos, hacer pausas regulares es fundamental. El análisis da una señal muy clara. Si sentís la necesidad constante de subir el volumen para escuchar mejor, probablemente tus oídos ya están cansados y necesitas un descanso para mantener la objetividad. Excelente. Entonces, si intentamos como destilar la esencia de todo esto que conversamos, basándonos en el material, parece que el camino hacia resultados profesionales en audio no pasa tanto por acumular el último software o el último aparato. No, para nada. La clave está en una combinación equilibrada. Un conocimiento técnico sólido de los fundamentos, de cómo funciona el sonido, un oído crítico que se entrena y se desarrolla constantemente, y una metodología de trabajo que sea estructurada, paciente, consciente. Priorizar lo esencial entonces. Una acústica en la que puedas confiar, dedicarle tiempo al balance y a la estructura de ganancia, usar las herramientas con un propósito claro y, sobre todo, confiar y cultivar nuestra capacidad de escucha crítica. Justamente eso. Superar los problemas comunes no se trata de encontrar un atajo mágico, sino de desarrollar esa sinergia entre la técnica, el oído y el método. Es un viaje, un camino continuo de aprendizaje y de ir puliendo las cosas. Fascinante, la verdad. Y para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto. Hemos hablado muchísimo de la importancia crítica del oído humano entrenado y de los entornos acústicos controlados. Frente a esto, ¿cómo crees que las herramientas de mezcla y masterización automáticas, las que usan inteligencia artificial, que están cada vez más presentes, cómo podrían desafiar o quizás complementar estas habilidades tan humanas en el futuro cercano de la producción musical? ¿Se volverán asistentes que potencien al oído experto o representan quizás un camino totalmente alternativo? Esa es, sin duda, una de las grandes preguntas que están abiertas y que van a definir mucho de lo que pasa en los próximos años en este campo. Muy, muy pertinente esa reflexión. Definitivamente algo para seguir pensando. Y con esta idea cerramos nuestra exploración de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.